El contenido audiovisual que verá a continuación no debe de ser tomado con total seriedad. Nos deslindamos de toda malinterpretación o mal uso del siguiente material. Invitamos a que los espectadores indaguen y se informen correctamente antes de tomar una postura. Y si estás en un estado alterado de conciencia, amárrate porque esto va a estar cabrón. Lo que es la propaganda fue algo muy importante en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial para los soldados nazis. Fueron 500 microgramos de LSD y se me ocurrió mezclarlo con 60 microgramos de DMT. Es muy difícil despegarnos de esas ideologías y de esas costumbres que antes se veían como correctas y buenas. Que se ha estado soltando propaganda y demonizando todas las sustancias. Hey banda, nos vemos una vez más. En su podcast favorito, Bienvenidos al mal viaje. Con sus podcasters favoritos, Pavlovich y Jan Reykjavik. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo les va? ¿Qué tranza, bandi? Seguramente Ya por fin. Ya por fin tenemos TikTok. Al fin. Se ve que es una herramienta muy útil para la promoción. Mucha gente nos ve ahí. Bueno, comparado con YouTube. Sí, muy cabrón. Tal vez me escuchan un poquito mormado, pero todo bien, banda. No es coronavirus. Un pericazo todo acá. Bien. Un pericazo. La nariz ya no me aguantó ya. Maradona. Todo tiene sus límites. Es empezar como Maradona. Pues bueno. Pues bienvenidos al podcast número 4. El anterior fue así como que agarramos la grabación del pasado, entonces por eso no hubo así como intro chido. Y bueno, gente, los temas que vamos a abordar en el día de hoy serán... a mí me gustaría comentar unas cosas sobre la semana 419, 420 y 421 relacionado a algunas sustancias psicoactivas. También por qué el mes de abril está relacionado, bueno, es como una indagación de por qué el mes de abril está relacionado con sustancias psicodélicas. También contar una experiencia que tuve con unos marihuanos, un marihuano. Y tal vez para finalizar, un poquito de la historia del prohibicionismo con las sustancias psicodélicas. Y por mi parte, me gustaría presentar y poner sobre la mesa el tema de la deshumanización en la guerra sí, en la sociedad en sí misma. Y relacionar al mismo tiempo de criticar un poco la película de No mires arriba y asociarlo con el cambio climático y algunos temas que estamos viviendo en la actualidad. Y así que, banda, recuerden que ya nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast. También recién abrimos una cuenta en TikTok donde subimos clips de estos podcasts, en la que también pueden comentar sus experiencias. Y también del Instagram, que les dejaré en la descripción su nombre porque todavía no lo hago, para que nos puedan escribir con más detalle o también comentarnos algunas sugerencias. De forma más anónima, Ajá. Si tienen esa incomodidad. Sí, porque a veces es como que raro dejarlo en los comentarios de YouTube o que sea público, ¿no? Entonces, si quieren que sea anónimo, en el Instagram. Y antes de continuar con los temas, me gustaría invitarles a que nos sigan, se suscriban en su pulgar arriba y dejen un pequeño comentario, ya sea positivo, negativo o alguna experiencia que tengan ustedes, ya que eso nos ayuda mucho a nosotros como estamos empezando como creadores de contenido. Así que muchas gracias por su apoyo y por todos los que se toman el tiempo para escuchar esto. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar con esto, Pavlovich? Pues como recientemente pasó, fue la semana de el 19 de abril al 21, que fueron esos días especiales. Me gustaría contar un poquito su historia de cuál es el contexto y por qué se celebran. Primero me gustaría empezar por orden, por el 19 de abril. El 19 de abril se conoce como el Día de la Bicicleta y está relacionado con el Albert Hoffman y el primer uso intencional del LSD. Porque, como algunas fuentes dicen, no es el día en el que se descubrió el LSD, es el primer uso intencional. Porque anteriormente Albert Hoffman había estado experimentando con esa sustancia
en su laboratorio farmacéutico conocido como Sandoz en Suiza. En 1988 empezaron a experimentar con esa sustancia porque creían que podría tener usos terapéuticos que estaban relacionados con el corazón y con el desempeño pulmonar. Y entonces se dieron cuenta que el LSD o la dietilamida de ácido lisérgico no tenía y no cumplía con estas características. Entonces la sustancia fue descartada. Pero como relata Albert Hoffman, él tuvo un curioso presentimiento de que esta sustancia podría tener algún otro potencial. Y 5 años después, en 1968, ya es 1943, retomó su investigación del LSD. Entonces, el 19 de abril de 1943, no, el 16 de abril de 1943, mientras estaba destilando y purificando la sustancia ditilamida de ácido lisérgico, accidentalmente accidentalmente se intoxicó a través de absorber la sustancia por la piel, y como relata él, posteriormente empezó a sentir una pequeña inquietud acompañada de mareos, lo que ocasionó que fuera a su casa. En su casa tuvo pequeñas alucinaciones visuales, estaban representadas por luces tenues que emergían de la oscuridad, como él nos relata. Y entonces, tras darse cuenta de que esta sustancia podría tener estos efectos, el 19 de abril, el mero día de la bicicleta, decidió experimentar voluntariamente consumiendo 250 microgramos. Unos momentos después de haber consumido la sustancia, empezó a sentirse otra vez inquieto y tener otra vez las alucinaciones visuales, pero esta vez aún más fuertes. Y como se sintió fuertemente intoxicado por esta pequeña cantidad, decidió ir a su casa acompañado de su asistente en un viaje de bicicleta, por lo cual se nombra este día el día de la bicicleta. Al llegar a su casa, él presentía que estaba fuertemente intoxicado y se comunicó con un doctor que fuera a visitarlo. Y algo curioso que leí de su experiencia es que aún estando bajo este estado alterado de conciencia, él como que supo sabiamente tomar la decisión de ir a pedirle leche a una vecina, porque él sabía que es como un antídoto para cualquier tipo de intoxicación. Esa es toda la historia del 4/19 y por qué se le conoce como el día de la bicicleta. Y luego el siguiente día de la semana enervante, como me gusta a mí llamarlo, es el 20 de abril, el 4/20. Es una conmemoración del uso lúdico y medicinal de la weed, de la cannabis. ¿Y por qué 4/20? Este término surgió a través de un código que utilizaban unos estudiantes del Colegio San Rafael o el High School San Rafael en California. En 1971 eran conocidos como los Waldos, porque pues Wal, o sea, es muro en inglés, y Waldos pues como referencia a eso, porque ellos se recargaban en un muro de esa escuela a pues fumarse unos porracos. Y el término 4/20 lo designaron porque tenían como un juego entre amigos de encontrar así como que un plantío de marihuana que estaba perdido en la escuela. Y para ir a reunirse a encontrarlo, como que eligieron la hora 4/20. Y ellos se reunían junto a la estatua de Louis Pasteur. Y originalmente ellos ocupaban como el código 4/20 Louis, como para decir así de nos vemos a las 4/20 en la estatua de Louis Pasteur. Y pues como finalmente no encontraron nunca esa planta tan mítica que ellos decían que estaba en su escuela, pues solamente se quedó el 4/20 como indicador de que pues iban a fumar weed o a consumirla. Y pues ese código se fue popularizando cada vez más en su colegio. Era usado por principalmente jóvenes para dar ese código de vamos a fumarnos algo. Y después con el tiempo se fue haciendo cada vez más popular en la cultura de los jóvenes estadounidenses, hasta que llegó a ser un símbolo universal casi de 4/20, está relacionado con la weed. El día 20 del mes 4, que es abril, por eso es 4/20. Y sobre el 4/21 o el 21 de abril está más relacionado a
consumo y el uso lúdico y tal vez terapéutico de los hongos mágicos. En internet no hay mucha información, no es como un día tan popular o que se conozca tanto, porque, o sea, es como que una celebración medio nueva y es principalmente celebrada por los cultivadores de hongos y de las personas que son entusiastas de este tema. Bueno, dejando de lado un poquito de las sustancias que vamos a retomar más adelante, me gustaría compartir con ustedes esta pequeña experiencia. Es esta cinta que se llama Ven y Mira, un, un filme de género bélico drama, que es una película hecha por el director Elen Klimov, un ruso. De esa época era un director soviético, que fue publicada esta película en 1985 con muchas restricciones, ya que era una película. Rápidamente nos cuenta la historia de cómo algunos pueblos que eran de la parte de la Unión Soviética, cómo eran estos pequeños pueblos atacados y masacrados por los nazis. Y nos muestra esta perspectiva ante los ojos de nuestro protagonista, que es un niño que al principio de la película rápidamente él quiere ser soldado, pero con la ignorancia de qué implica ser un soldado. Y él empieza a evolucionar durante toda su odisea a través de esa película, y cómo cambia y madura a través de los traumas y las cosas que va viviendo sobre este viaje que tiene dentro de la película. Es un metraje que, en pocas palabras, la película relata el trauma que puede dejar la guerra y cómo esto afecta dependiendo de la moral de cada persona, que es ahorita lo voy a volver a retomar, la moral, ya que es algo muy importante para la deshumanización que podría uno sufrir en un entorno tan hostil como lo es la guerra, que hoy en día vemos reflejado como la guerra Rusia-Ucrania, que todos estamos siendo presentes. Pero bueno, este concepto de moral es un poquito difícil de definir correctamente, ya que más que nada la moral militar puede ser un poquito complejo, ya que no es la misma moral que podríamos esperar en una sociedad, al menos la contemporánea en la que vivimos hoy en día. Pero encontré un testimonio que lo escuché del video de Armapedia. Es un canal de YouTube buenísimo. Creo que no necesita mucha presentación, ya que es muy conocido y trata de muchos temas de la guerra, así que desde una vuelta si están interesados en estos tipos de temas. Pero bueno, en el video expone la perspectiva que tiene Paul Fussell. Fussell, creo que se dice. Es un veterano y historiador creo yo, de la Segunda Guerra Mundial, si no me recuerdo, que su definición de moral es como el estado de ánimo y de espíritu que conduce una autoridad voluntaria y fiable, y una conducta valiente y dedicada a pesar del peligro. Es un poquito interesante como lo que es la moral es muy importante para este tipo de situaciones, y cómo lo que es la propaganda fue algo muy importante para en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial, para los soldados nazis pudieran aumentar su moral, para aumentar su desempeño en batalla, ya que algo importante a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos dos tipos de sentimientos, o al menos así lo dice un filósofo que tal vez voy a poner su nombre aquí en pantalla porque lo olvidé todo, güey. Que dice que tenemos dos tipos de sentimientos: los individuales, que son los que establecemos para poder conectar con otras personas y para adaptarnos, y los sentimientos intersociales, que son los que se dan cuando nos convertimos en un todo y las influencias son fácil que nos controlen. Quiero decir con esto que los sentimientos individuales son para conocer personas, para poder acomodarte en un lugar que no conoces, como trasladarte a un nuevo lugar, etcétera. Los sentimientos intersociales son cuando los sentimientos en un grupo social son los que nos sentimos
envueltos y nos manipulan y somos parte de ese grupo, como una mente colmena. Y estos, ¿qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, ya que dependiendo de la moral que se tiene en los momentos, y la moral se va construyendo conforme el soldado que sufre todas estas cuestiones de la guerra y todo eso, los cuidados que tiene este soldado y el compañerismo y el equipo que forma con los otros soldados que lo acompañan. Y que esto a la hora de ser llevados a estos escenarios son muy importantes para que la persona pueda ser susceptible a las emociones y pueda tomar las mejores decisiones. Es por eso que muchas veces, y no si es que en todos los casos, existe este estrés postraumático, que es ese sentimiento de que la guerra se queda dentro de una persona y cuando regresa a casa ya nada es lo mismo. Ese, por decirlo así, es el estrés postraumático, que decae a una deshumanización por parte a estos temas. Pero, ¿por qué una persona puede llegar a sufrir una deshumanización? Pues es el término moral que definí anteriormente es cuando este sentimiento se pierde. Es cuando la persona se despoja de toda pertenencia del individuo, donde ya no es capaz de razonar por sí mismo y creer y que básicamente reducirse a considerarse como un objeto, como ya no sentirse vivo. La deshumanización es perder todo este tipo de conceptos como el querer, el sentir y el tener una visión de lo que él creía que era él mismo. Y así yo lo definiría como sería la deshumanización. Y esto aplica en cualquier tipo de cosas, ya sea en sobreexplotación, en la guerra y en otros aspectos que pueden ser bastante fuertes para una persona y que afectan a su moral y a su estado psicológico. Y es por eso que para evitar ese tipo de cosas es muy necesario, bueno, aunque siempre va a haber una gran exposición a este tipo de escenarios, siempre va a dejar una marca. Pero las cosas que se hacen para evitar esto o que la posibilidad de que suceda sea menor es con el entrenamiento que pueden tener los soldados. Y algo que se me hizo muy interesante es en el video de Armapedia, como mencionan ahí, la importancia de que los soldados se la pasen horas y horas, hasta creo que casi, sí, horas enteras marchando en conjunto y hacer como que estos tipo de desfiles de coreografías es algo muy importante, ya que es el proceso de sincronización muscular bueno, se considera que es como un mecanismo para apagar el yo y crear temporalmente un organismo en conjunto unido para enfrentar cualquier tipo de cualquier tipo Amenaza. de amenazas o situación que lo requiera. Es muy impactante, bueno, no impactante, es muy interesante cómo es interesante cómo el compañerismo y la gente que nos rodea puede alterar la forma en la que nosotros percibimos las cosas y eso nos genera nuestra conducta y la forma en la que nuestra mente se moldea para que nosotros actuemos conforme a ese tipo de situaciones. Así que es por eso que, como le dije anteriormente, la propaganda, un discurso en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, el dictador o algún líder importante, es tan importante y tan decisivo que sea lo suficientemente bueno para realzar la moral de los soldados y crear que estos puedan tener un desempeño que ayudaría a tener una victoria o una derrota en el campo de batalla. Es un aspecto muy importante por todo esto de la tema de la mente y lo que es capaz cuando se trabaja no sola, sino en conjunto, en un grupo, en un organismo. ¿Tienes alguna opinión? Más bien una pregunta.
Ajá. Am, ¿Cuál es tu postura ante la guerra? Para continuar así como con un debate. ¿Tú crees que es necesaria? ¿Crees que, no digo Verga, buena? eso iba a decir. Que en el siguiente podcast me gustaría decir, de hecho eso, así iba a empezar el discurso como, no, ahorita no vengo como a decir si la guerra es buena o mala o si es necesaria o no, Ujú, pero si tuviera que decir algo así en crudo, la guerra por donde lo mires no es buena, todos pierden en una guerra y creo que depende más la respuesta del punto de vista en la que se vea, porque si se ve de una forma política, al ujú. menos hoy en día, podría llegar a funcionar, pero económicamente hablando no es sostenible y a nivel, por decirlo así, fisiológico todavía es peor. Así que ahorita mi postura de ahorita no es buena la guerra y no es necesaria, pero tampoco no es como que hemos evolucionado lo suficiente como para descubrir otras maneras de disputar las cosas. Sí, los conflictos, Por- ¿no? Mm, Porque al fin y al cabo tantas leyes o tratados que se tengan, seguimos viendo ese tipo de cosas, como lo es la guerra Ucrania-Rusia. Así que al menos creo yo hoy en día aún no estamos tan avanzados como para ujú. decir que no es buena, pero tampoco sostener como que el argumento de que no es buena, sino que se necesita en un cierto porcentaje, a pesar de que de todas las contras que conlleva la guerra. Sí, yo también concuerdo un poco con eso. Yo creo que nuestra perspectiva actual de la guerra está muy manchada de propaganda y ideología. Y las Porque, películas de Hollywood, ¿no? Más ajá, aparte. sí, sí, sí. Sí, porque hay algo que se le conoce como el aparato industrial militar de los Estados Unidos, que es así como una industria que lo único que quiere es perpetuar la venta de equipo militar y bélico. Entonces, como funciona el sistema político en Estados Unidos es que los partidos no tienen presupuesto así como aquí en México, de que el INE les da tanto presupuesto para su, ¿cómo se llama? Para sus campañas. Entonces lo que tienen que hacer los partidos es como que patrocinarse a sí mismos y esto lo logran a través de industrias y de grupos así políticos que están dispuestos a patrocinarlos con tal de tener beneficios posteriormente. Y entonces todo ese tipo de propaganda se ha perpetuado gracias a el aparato militar de Estados Unidos. Y eso presiento yo que es algo muy malo, ¿no? Porque, cómo se Claro, llama? porque lo vemos como una perspectiva como los ciudadanos, el pueblo, Ajá. pero si lo ves desde una perspectiva política, pues lo ves rentable y lo ves como una forma de negociar o una forma de, ¿cómo se dice? Conveniencia en algún Sí, futuro en para ese tener tipo de cosas. ganancias o algo así. Es como que Sí, se podría decir que, sin ahondar en ideología política, es como que el problema del capitalismo, ¿no? De que pues sí. todo necesita tener una ganancia o necesita ser rentable. Y eso nos está llevando a tener ese tipo de prácticas ideológicas. Aparte que pues no hay todo mal o todo bien, gran parte de las veces se hace por que se ve desde el punto de vista del uno mismo, por conveniencia propia y no por. Pero bueno, ese es otro tema que sí se puede expandir muy cabrón. Sí, sí, para comentarlo en otro podcast. Y todo ese tipo de cuestiones de cómo nos manejamos en situaciones extremas y que nuestras decisiones también dependen mucho en el grupo en la que nos envolvamos. Me gustaría también recomendar otra película bélica que plantea este tema del factor humano y que cómo nos podemos, nosotros los humanos, dejar al lado todo ese tipo de cuestiones como lo es la guerra y dejar de que personas sentadas en sus sillas
gobiernen y tomen las decisiones que afectan a millones de personas. Es la película que se llama Noche de Navidad. Creo que así se dice. La De la tregua tregua, ¿no? navideña. Ujú. Ajá. La tregua navideña. Es una película muy buena, muy bonita. Que si se dan el tiempo de verla, la pueden encontrar en YouTube. Así búsquenla. Tregua de Navidad. Tregua navideña, película. Está en YouTube, doblada al español castellano, pero aún así no le quita el mérito de que es muy bonita de ver, ya que nos muestra desde la perspectiva de los escoceses, ingleses y alemanes cómo vivieron la noche de Navidad en las guerras de trincheras en la Primera Guerra Mundial, creo. No, era en la Segunda Guerra Mundial, No, no, sí es en la creo. primera. ¿Sí? Sí, estoy seguro que sí. Ah, sí, cierto, creo que sí. Porque Bueno. las trincheras eran en esa guerra. Sí, cierto. Sí, cierto. Estas tres perspectivas de cómo vivieron ese momento en específico y cómo a pesar de las adversidades y del pesado ambiente de la guerra, pudieron dejar de lado todas esas cosas para poder expresar ese lado humano que todos tenemos. Es un lado de, a pesar de qué situación tan pesada o difícil sea, siempre podemos encontrar un pequeño hueco para manifestar nuestro sentir con otros. Cómo fueron capaces, a pesar de que los escoceses y los ingleses eran aliados, creo que sí, eh, Los escoceses de fueron estar obligados a luchando. pelear. Ujú. Siempre ha habido como un conflicto étnico entre Escocia y los ingleses chidos, o sea, Gran Bretaña. Sí, Son como ajá. tipo colonia que están ahí y por eso actualmente hay como un movimiento separatista. Pero bueno, eso es extra. Eso no sabía, Sí, sí, pero bueno. dato histórico. Este, a pesar de eso, ¿cómo pudieron compartir una noche? Ya que la película nos plantea que el que primero dio el paso fue un alemán que con su mano derecha sostenía un árbol improvisado de navideño. Se acercó hacia los escoceses en respuesta de que ellos cantaban con sus gaitas y así como comenzar este primer contacto entre los escoceses y los alemanes. Y ya después se juntaron los ingleses para dar inicio a la tregua de Navidad, compartiendo alimento, pensamientos, recuerdos, risas, y hasta un partido de fútbol. Que creo que ganaron los escoceses en ese partido de fútbol, no me acuerdo muy bien. La Champions. Ajá. Y después de eso, es muy triste ver esa escena cuando ya todos tienen que regresar a sus puestos y continuar con la guerra. Pero lo quería agregar para recordar que a pesar de, no importa qué tan feas sean las situaciones que vivamos hoy en día, siempre va a haber un pequeño rincón para mostrar que no somos monstruos y que somos humanos, que todos somos merecedores de un poco de compasión y amor, por decirlo así, y solidaridad. Sí, es un evento algo extraordinario. Am, y así como que agregando un poquito más a esa tipo de historia. A mí me gustaría decir que el estado natural de la humanidad no es estar en guerra. En Miguel hacen un análisis muy bueno de... es como un debate entre una persona que es así como que cree que la guerra es lo máximo y que es un estado natural en el que todo el mundo debería de estar. Y las personas que vivieron todos los horrores de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que es creo que una convención que se hizo por esos años y que debaten estos temas de que si la guerra es algo que inventaron los humanos, que si es algo natural o que si se vive eh, a diario en la naturaleza. Y según lo que yo entendí, es que el estado primordial de la humanidad no va a ir a pelear entre nosotros, sino que al principio de todo, lo que más importaba era sobrevivir como especie humana. Y andando más en eso, a mí me gustaría decirles a las personas que son muy allegadas a estas tendencias políticas de sí a la guerra, sí
porque debemos de defender nuestra nacionalidad y todo eso, que nada de eso importa porque tenemos problemas más grandes como una humanidad para resolver. Ahorita estamos en un momento crítico de la historia en cuestión de lo de cambio climático, nuestros conflictos globales. Entonces deberíamos enfocarnos en resolver primero todos esos problemas antes de estar preocupándonos por ideologías que nos van a llevar a la extinción, tal vez. No. Pero pues como replantea Einstein, que la estupidez humana pues siempre va a estar ahí, es inevitable. Es muy difícil que estos temas o estas discusiones, estas palabras, no importa nada no importa mucho si estén bien o estemos mal como especie, siempre va a ser ese factor humano que va a terminar condenando a millones. Y es algo bastante lamentable porque ya no estamos hablando de una película o de una serie hollywoodense o de cualquier origen. Ya estamos hablando de algo real que afecta a todos nosotros y que si no concienticemos a la gran cantidad de gente posible o a la cantidad de gente necesaria para que realmente sea presionada por los gobiernos o las organizaciones más importantes, nunca vamos a llegar a un cambio como tal. Así que es bastante difícil llegar como que realmente a hacer un cambio. Porque también es algo que he visto después de hablar de diversos temas con diferentes tipos de personas, que estamos en un punto en la historia en que apenas seguimos siendo lo suficientemente primitivos para pensar como los conflictos y eso del patriotismo y que la guerra es buena. Estamos tan arraigados al siglo XX que es muy difícil despegarnos de esas ideologías y de esas costumbres que antes se veían como correctas y buenas. Estamos en un punto de la historia que aún seguimos creciendo como especie. Aún somos muy Jóvenes. muy jóvenes, somos aún unos niños que apenas estamos caminando por el valle y apenas nos estamos planteando, ¿realmente la guerra es buena? ¿O realmente estas cosas son buenas? ¿O qué es realmente lo que afecta a las cosas que yo estaba creyendo que eran correctas en su tiempo y que ahora realmente no es así? Así que como humanidad, somos la consecuencia del pasado. Y lamentablemente el pasado se está repitiendo nuevamente en otras cuestiones que se hablarán después. Pero es eso, que somos lo suficientemente primitivos, o al menos, la humanidad es contemporánea, está apenas siendo contemporánea, por decirlo así. Y es muy difícil, estamos en esta lucha de que no, ya somos otros tiempos, ya somos otras generaciones, necesitamos cambiar. Y aún hay muchas personas, y cabrón, ya me estaba mormando, y hay todavía muchas personas que tienen pegado estos pensamientos del pasado que afectan en las decisiones del presente. Así que aún estamos muy chavos, por decirlo así. La humanidad es un parpadeo, un milisegundo en el tiempo universal. No sé si has visto esta serie de Cosmos en el que plantean este concepto de... No, güey, pues te estoy diciendo. Oh, lo verdad. Qué pinche sí, cierto. astrología y... Sí, está interesante, pero pues... Sí, está interesante. Bueno, entonces supongo que no conoces este concepto de el calendario cósmico, en el que se resume toda la historia del universo desde que empezó en el Big Bang. Está condensada en un calendario de 365 días. Y entonces el Big Bang es el minuto cero del 1 de enero. Y entonces toda la historia del universo, la humanidad solo estamos a las 11:58 del 31 de diciembre. O sea, somos 2 segundos en cuestión de todo ese tiempo que lleva existiendo el mundo. Y la humanidad empieza a las 12 de la tarde. O sea,
es muy poco tiempo en el que llevamos siendo Homo sapiens, en el que llevamos teniendo sociedad y seguimos siendo changos, en resumen. Es lo que Es les muy digo. cierto, es muy cierto. Y sí, para tener un cambio de ideología con respecto a los siglos anteriores se necesita más tiempo que tan solo 20 años. O sea, estamos en 2020. 22, Ajá, en 2022, sí. Bueno, 22 años. ajá, bueno, 2 años más. Sí, es poco Es tiempo, muy como poco. digo. Necesitamos tener una nueva cosmovisión, una nueva filosofía para poder afrontar todo Un todos estos segundo problemas. renacimiento. Ajá, es lo que Es plantea lo también que- Migala en sus videos. Ujú. Sí es necesario, ya es muy necesario un segundo renacimiento. Y bueno, estos conceptos bueno, no conceptos, estos planteamientos de la estupidez humana, me gustaría iniciar también también me gustaría iniciar con la película de No mires arriba, una película nominada a Mejor Película, pero pues no ganó. Como lo dije en el primer episodio, creo, esa película nomás merecía la nominación. No es tan buena, pero ya luego hablaré en eso. El mensaje que lleva la película es, como tal, la película es una parodia. Hay que entenderlo por ese aspecto. Es una película que parodia nuestra realidad, sobre cómo manejamos la información y los temas de la actualidad y qué tan en serio nos tomamos y qué tan fácil es manipular a las masas con la desinformación y cómo los gobiernos siempre se van a mover con el interés económico, siempre. Sí, más que nada me gusta mucho el concepto que manejan de criticar estas cuestiones de la indiferencia que tenemos ante los problemas trascendentales. O sea, cómo estábamos viviendo solamente... am, O cómo nuestra vida depende de la decisión de unos cuantos idiotas. ujú, sí, sí, todo Idiotas adinerados. como el Jonah Hill, ¿no? ¿Cómo se llamaba su personaje en la peli? Ay, el güey que es El el que hijo de era la el hijo de la presidenta. presidenta, ajá. Sí, Parodia muy bien como los políticos, como, ahí iba a decir nombres, Hola, pues dilo. como Maduro. Hola. ¿Cuándo criticó esa parte? No, no es cierto. No, o sea, como que Hola. parodia ese tipo de personas. Como que, sí, están esos problemas, pero mira qué rico pastel hice. Sí, sí. Es la falta de ideología de las personas con poder Pero pues, como vuelvo a decir, y lo que ellos peligroso lo que ven desde es. el punto de vista político y propio. Y tengo un escrito que me planteé cuando terminé de ver la película. Y Ujú. así como que se me vino a la mente. A ver si lo encuentro. De la Ya crítica. lo encontré. Ajá. Bueno, esos son los que escribí cuando terminé de ver el final de No mires arriba. Es un poquito, una pequeña fracción de mi sentir con respecto a la actualidad y con todos estos temas. Iba así. No mires arriba es melancólico. Me quedé perplejo, ya que una parte de mí sabía que si algo así sucedería, muy posiblemente termine así. La estupidez humana, el poder, el dinero, nos destruiríamos a nosotros mismos por un par de monedas. No somos capaces de dar el primer paso y decir, voy a hacer un cambio. Habría quienes den el primer paso, pero los últimos en hacerlo son las únicas personas con poder, las personas que manejan al mundo, las que toman la decisión final. Son las últimas en actuar y posiblemente actuarán en conveniencia propia. No necesitamos a un asteroide o un poderoso terremoto. Nosotros somos la única especie en el mundo y posiblemente en el cosmos que desaparecerá por mano propia, a no ser que se concientice la suficiente gente para mover a los grandes y hagan algo o lo que crean que es correcto. Hemos creado un sistema donde dependemos de las decisiones de unos cuantos afortunados desgraciados. Tal vez ese sistema funciona, pero ¿hasta qué punto seguirá funcionando? Es mi pequeña Perspectiva. reflexión. Ajá, como reflexión después de terminar de ver la película. Oh.
Me da preocupante. tanta... me causa muchos sentimientos pensar en eso, en nuestra propia especie. Está muy cabrón, ¿no? Que seamos la última o la primera especie y que esa misma especie le está cagando muy cabrón. Sí, Y no solo del planeta, del universo, del gran eh, manto negro que nos rodea. Que seamos los últimos o los primeros y que esta sea nuestra milésima de quintogésima huella en el cosmos. Pero bueno, nosotros nos creemos importantes cuando al universo le importamos un bledo. el universo es indiferente. Y en verdad no sabemos si somos los únicos o no. Nos falta mucho por aprender como humanidad. ¿Cómo se rige el universo? O sea, esta teoría del caos o realmente hay algo establecido y nosotros no somos parte del plan. No sé. Aún hay muchas preguntas que no tendrán su respuesta durante milenios probablemente. Creo que había escuchado algo así que a algún punto de que sí había escuchado algo así en internet de que nuestras mentes no estarían preparadas para comprender nuestro lugar en el universo, si es que tenemos un papel que cumplir y que somos, sí, como que nuestros cuerpos no están preparados para recibir esa cantidad de información o esa verdad que creeríamos o negaríamos o al mismo tiempo. El universo es muy complejo y tan solo somos una mota de polvo, un átomo, un grano de arena en playas infinitas con respecto a la totalidad del cosmos. Sí, güey. De hecho, eso mismo me planteé cuando fui a la playa, cuando estaba ahí en el borde entre la arena y el agua. Sí me pasó por la mente que recordar ese documental en Discovery Channel que decían, el universo es como estas dunas, decían, cada grano es como un planeta, una estrella. Y todo el universo es toda esta duna o toda esta playa. Playa Y me hizo sentir como ese terror, eh, ¿cómo se dice? Terror existencial. galáctico, no, ¿Cósmico? caja, terror cósmico. De sentir por un pequeño momento lo pequeño Insignificancia. que soy, ajá, la insignificante que soy Ujú. con lo que hay ahí arriba. Aunque eso del terror cósmico me gustaría abordarlo a ver si se hace el especial no, Ujú. de Halloween, el Día de Déjalo. Muertos. Todavía falta, pero sí Está muy estaría chido. interesante. Ese terror cósmico está muy bueno. Muy sabroso, jaja. Es un miedo fundamental. Sí, güey. Ahora Eh, para relajarnos un poquito, vamos ujú. a contar algunas pequeñas experiencias, ya sea personales, con algunos tipos de situaciones, jajaja, mágicas. Mágicos, místicos. Um, Y me gustaría empezar a mí, como saben, tenemos un TikTok, síganos en TikTok. por cierto. Eh, Allí puse una publicación sobre que compartan sus experiencias estando o no bajo los efectos de una sustancia. Y por fin, Que que sí, alguien por fin, comentó. alguien comentó el afortunado de ser el primero en aparecer en este podcast. Se llama Albert Sabina 1-IP. Eres el Lol. afortunado en aparecer, el primero en aparecer en nuestro podcast. Y muchas gracias por tu aporte. Además, muchas gracias, se agradece y esperemos que mucha gente se impulse a que nos platique sus experiencias. Y pues estábamos hablando sobre este rollo en el episodio anterior hablamos la historia de el tumulto, sobre una chava nos platica su experiencia con un chavo Y el cristal.
y el cristal, y cómo estuvo bajo esta sustancia, y el plot twist que tiene al final, que se lo recomiendo para que visiten el anterior episodio y se den ahí un vistazo. Muy recomendable ese episodio. ¿Y qué es Y lo que nos él, dice nuestro primer comentarista? nuestro primer comentarista oficial, ahora sí es de nosotros. Hay que darle una medalla. Él nos comparte que, así exclama él, ¿no? No mames. Nos dice, no mames, en los pueblitos pasan cosas bien locas. Yo andaba con mis primos fumando mari en el cerro y cuando íbamos subiendo, alguien nos aventó un hueso. Ay, cabrón. No, la oí. La bruja. La bruja Lerma. Brujas, güey. Cuando no sabes qué es, güey. Ahí La están, bruja. son brujas, son brujas, son brujas. Nahuales, ¿no? No, la oí. Para que lo que no saben que son nahuales son las personas que se pueden convertir en personas. En animales. En animales. Pendejo. Estaría Sí. chido después hablar en otro podcast sobre toda esta cultura de los animales mitológicos y cómo está relacionado con las sustancias. Yo tengo ahí unas cosas que contar, pero Los para después. aztecas y todo eso está Sí, muy bueno. muy loco. Todas esas criaturas mitológicas de Mesoamérica. Pero bueno, dejando de lado eso, imagínate, güey, estar ahí Todo subiendo el cerro, marihuana. también tiene un hueso así. Espérate, Todo, espérate, güey, espérate. con los primos ahí. Sí, güey. Seguramente alguien rodó del cerro y todo espantado. Todo mal viajado. Hola. Imagínate este concepto, pero en diferentes horas del día, ¿no? O sea, en la mañana, pues sí te sacas como de pedo, pero hasta ahí. En la tarde, pues sí es como de, ay, güey. Pero en la noche, no mames, Oh, te lo vi. cagas bien, Todo cabrón, turbio. güey. Qué mal Como viajante. o como en el video de los chavos que le avientan una piedra a las brujas. Que salen corriendo, ¿no? Creo que sí lo he visto. Está bien cagado. Sí, güey. Ay, güey, No. voy a prender la luz de mi cuarto, ya me dio cool. Sí, güey. La Pero, nictofobia ataca. sí, güey. Que sea nueva sección, ¿no? ¿Hasta qué punto aguanta el Jen para prender la luz? Cuando empezamos a contar cosas turbias. Ahí todo sudado, el vato. No, no pasa nada. El Bueno. miedo mata la mente. La frase de Dune. Te ayuda. Bueno. Pero bueno, tú nos ibas a compartir, Sí, ¿no? yo ahí otra. tengo otro par de comentarios que fue cuando hice la promoción del video anterior en unos grupos de Facebook. Tengo dos Si quieres comentarios. saber más para eso, visite nuestros anteriores episodios. Exacto. Ajá. Suscríbanse. Necesito comer. No. Necesitamos comer. El primer comentario es de Sergio Linderman LM. Dice, fueron 500 microgramos de LSD y se me ocurrió mezclarlo con 60 microgramos de DMT cristalizado. Ay, ese güey loco. Dice, fue el peor mal viaje hasta ahora, donde rompí totalmente la Matrix y jamás había escuchado a una entidad hablarme tan claro. Me dijo, ahora lo sabes, siempre lo supiste tú eres el creador, tú eres Dios. Yo te he guiado hasta este momento para que te dieras cuenta quién eres realmente. Y todas esas personas que conoces, ellos no existen. Ellos son tú. Y toda la vida es una ilusión. Ahora que ya lo recordaste, tienes que morir porque ya has cumplido tu propósito. Y ahí fue donde me dio mucho miedo y empecé a llorar recordando a mi familia. Y vi que no existía. Vi pasar toda mi vida en un segundo y sentí que estaba muriendo. Ya no quería dormir porque pensaba que ya no despertaría en esta realidad. Hola, Virgo. Wow, está muy fuerte, güey. Quiero de esa mierda, bro. No, no es cierto. Pues básicamente fueron dos cuadretes y como 2 pipas de DMT. O sea, ese vato está bien loco. No, mames, ese güey sí se lanzó a la selva bien cabrón. Bien loco. Algo que me parece curioso de su experiencia es que también así personas que han probado y combinado estas dos sustancias como que dicen lo mismo de... Ajá, ¿qué te iba a decir? Ajá, porque hay otro creador de contenido también de este mundo psicodélico que se llama Mariano Acosta. Y básicamente dijo con las mismas palabras de tú eres Dios y todas las personas que tú conoces no existen. Son tú. Es más o menos su concepto y su filosofía con respecto
a la vida. Este Terrence McKenna también en un punto de sus entrevistas y... ¿Cómo se dice? En sus ¿Memorias? conferencias. En una de sus conferencias de Terrence McKenna también él menciona que él vivió o experimentó esto, interactuar con estos seres, como que seres de luz, Ujú, que lo impulsaron a que juntara sus manos haciendo una forma como de cuenco, ujú, como un bol, por decirlo así, y que él tratara de manejar la energía de su cuerpo, si no mal recuerdo. Y entonces él comenzaba como a ver esta energía ujú, de color amarillo, cómo se transmitía a sus manos, y que esos seres te invitaban a su conocimiento, o sea, tratar de transmitir su conocimiento a ti. ujú, Entonces, lo que él dice es que esos seres, pues sí, eso que quieren que tú aprendas las cosas, que eres, como lo dicen, como un tipo de Dios, eso quiso dar a entender él, ujú. o al menos en la interpretación que yo le doy. Sí, Y sí. que está muy cabrón como todo esto está, la relación en que nosotros solo somos nosotros y no hay nada más. Lo único que hay es Ujú, lo que tenemos en nuestra mente y lo que tenemos en nuestro interior. Y eso lo es todo. No hay Dios, no hay... pues sí, no hay Dios, no hay sí, nada es real, todo. nada real, todo es... Ujú, Como lo dice Alex todo eres Brent, tú. que todo es perspectiva. El siguiente comentario es de Axel Hernández y dice: una vez tomé casi un litro de té de floripondio. Un litro. Hola, sí, güey. Oh, No, más, todavía los más loco. aventados. La verdad fue el mal viaje más feo que he tenido. La primera reacción que tuve fue de sueño intenso. No recuerdo cómo fue que llegué a mi cuarto. Cuando desperté estaba en mi cama. Ya llevaba como 3 horas dormido. Aparte no podía ver nada. Y después tuve una ligera ceguera, tanto que me iba agarrando de la pared para ir al baño. La verdad me costó mucho y tenía el efecto de como si me hubiera emborrachado mucho, pero mentalmente estaba bien. Después de que se me pasó, créanme que me sentí tan contento de volver a ver bien. Jaja, después investigué y descubrí que pude haber muerto o quedado mal de mis facultades. Es lo que pasa cuando no investigas de la sustancia. Es por eso que dije anteriormente, los peligros de drogas buenas o drogas malas no importa cuando la ignorancia se antepone ante todo eso. Que siempre cualquier cosa infórmese primero y luego consumen, luego actúan. Banda. Sí, en cuestión de consumir sustancias es muy importante la cultura de la prevención. Primero enterarte cuáles son los efectos, cuáles son las dosis recomendadas, porque pues está más o menos en, no diría que la naturaleza humana, pero es como una curiosidad intrínseca que algunas personas podrían tener y que haciendo ese guiño como el tema del prohibicionismo, como que esa curiosidad de probar o de experimentar con tu propia conciencia está como que privado, ¿no? Porque generalmente la sociedad te dice que consumir drogas está mal y que todas las drogas son malas. Entonces como que te privan de tener esas experiencias. Pero Oh, bueno. no. Ajá. Espera, iba a decir algo. Ajá, así estaba hablando de la cultura de prevención. Entonces es importante que si tienes esa curiosidad y que por más que te digan que pues no pruebes eso, sabes que lo vas a hacer, pues es muy importante que te cuides a ti mismo. Investíguense, banda. Investigar, saber qué es lo que vas a consumir. Si consumas o no consumes, nunca está de más saber un poco de esos temas. Sí, aquí cabe aclarar que no estamos incitando a consumir ni nada de eso. Cada quien es Solo libre de tomar sus incitamos, decisiones. ajá, eso sí, incitamos a que comience esta cultura sobre el prevención y de autoinformarse, autoinvestigarse, mi Sí, ahí cabrón. tomo tipo también una recomendación de otro creador de contenido de este mundo psicodélico, es Diego de Vida Random, que es el con más experiencia yo creo en la plataforma y que Y de impulsa sustancias. fuertemente esta cultura de la prevención con sus narrando sus experiencias, contando cómo le fue él haciendo tal tipo de sustancia y así. Entonces, Él sí ha muy probado recomendado. muchas sustancias y tiene mucha Sí. experiencia y en la forma en la que los platica sí enfatiza mucho con la audiencia.
Es muy y que bueno. creo que si cualquier persona que tiene curiosidad de probar cierta sustancia puede acudir primero a ver videos de vida Y de random Random Video. para escuchar sus experiencias y tal vez quitarse como esta curiosidad de Ujú. probar este tipo de cosas. Lo que él dice es que puedes vivir una vida completamente feliz sin haber probado nada. Entonces no es necesario. Pero como dije, hay curiosidad. Entonces muy recomendado su canal. Yo creo que el link en la descripción. Hablando un poquito del tema del prohibicionismo de todo esto de las drogas y así, me gustaría dar una pequeña introducción al prohibicionismo en Estados Unidos, que es un movimiento en gran mayoría político para tratar de manejar y manipular a algunos grupos, tanto por grupos políticos o grupos de personas que no estaban deseadas por el gobierno o otras campañas que buscaban controlar y manipular la imagen de estos grupos selectos para de esta forma manchar su imagen y dar paso a la excusa de prohibir las sustancias con argumentos que hacen manchar la imagen de las drogas y de las personas que consumen este tipo de sustancias. Y que aquí comienza el prohibicionismo en Estados Unidos. Sí, principalmente toda esta ideología que tenemos viene de Estados Unidos y de la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, antes de llegar a eso, a mí me gustaría comentar sobre un poquito de un preludio al prohibicionismo. Es la historia de cómo la humanidad se ha relacionado con las sustancias antes de todos estos movimientos del siglo XX. Muy anteriormente, cuando empezaron todas las civilizaciones humanas, como Sumeria, todas las de la media luna fértil de Medio Oriente, hay bastante evidencia arqueológica de el consumo, la producción y tal vez como aceptación cultural de ciertas sustancias. Por ejemplo, en Sumeria hay registros arqueológicos de una como tipo destilería de opio. También hay varios escritos acerca del opio que la llamaban la planta feliz. Si no saben, el opio es como que el precursor de todas las medicinas opioides, que es como tipo anestesia, por decirlo así. un anestésico muy fuerte, que actualmente tenemos una pandemia de ellos. El Xanax y todos esos son opioides. En Medio Oriente, en la península arábiga, hay registros del cultivo y del consumo de weed. Entonces, con lo que quiero llegar a este punto es que en la antigüedad tenemos una relación más estrecha con todas las sustancias psicodélicas que estaban disponibles para la humanidad. Y no fue hasta llegar al siglo XIX y el siglo XX que empezaron todos estos movimientos de prohibicionismo, porque llegaban a afectar no a las personas en sí, porque así como que soltando un dato, actualmente el consumo problemático de sustancias solamente es del 0.4% del total de personas que consumen sustancias. Entonces no es porque nos esté haciendo daño, sino porque afecta como que los intereses de ciertos gobiernos o de ciertos grupos de intereses. Entonces, el primer así como que acercamiento al prohibicionismo surgió siglo XIX, sí, en 1800, porque estaba normalizado entre los soldados, entre los trabajadores, más específicamente entre los chinos y los británicos, que estaban relacionados ahí, porque China era colonia de Gran Bretaña. Estaba como normalizado el consumo de opio. Históricamente se ha escuchado que habían fumaderos de opio en China y en Gran Bretaña. Entonces esto llegó a ser supuestamente un problema. Empezaba como que surgir la guerra moderna. Hablamos de la guerra antigua, donde se peleaban con espadas, con arcos, con tal vez un poco rifles primitivos, que era combate cercano. Y como lo dijo mi compañero, existían estos como sentimientos de compañerismo y todo eso. Pero cuando llegó la guerra moderna, los horrores se desataron, porque podías ver a tu compañero ser destripado por la artillería, las trincheras y todo eso. Y entonces hizo muy común entre los soldados estar drogados, estar adormecidos, estar bajo el efecto del opio, porque pues la guerra era muy horrible.
Y entonces, como esto afectaba el desempeño de los combatientes y los soldados, como que se empezó a hacer impopular entre los generales y la gente encargada de manejar el ejército, el opio, y entonces se empezó a prohibir. Después de eso hubo así como que prohibicionismo relacionado con el racismo, porque se empezó a adjudicar el consumo de ciertas sustancias y su producción a ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, la marihuana estaba relacionada con los mexicanos, los chinos estaban relacionados con el opio y la cocaína con, pues, Colombia y así. Y ese fue el segundo acercamiento al prohibicionismo, ya casi a principios del siglo XX, que su primera mitad estaba regido bajo estos pensamientos de segregación y racismo, ¿no? Porque la liberación cultural se llevó a cabo hasta los 60. Bueno, y entonces prosiguiendo, como la tercera fase del prohibicionismo llegó toda esa época de la prohibición del alcohol. Esa prohibición estuvo impulsada por, aunque suena impresionante, como tipo grupos feministas. Es lo que leí, porque un colectivo de mujeres o un grupo de mujeres, cabe recalcar que no era equitativo para todas las mujeres, o sea, solamente mujeres blancas privilegiadas de esa época, propusieron al gobierno de que el alcohol era un problema porque era el incentivo o el desatante de que sus maridos fueran violentos con ellas, o los hombres en general, y se llegó a impulsar esta idea de que el alcohol era malo y ponía violentos a las personas. Pero también esa época fue así como que una muestra de que el prohibicionismo no funciona y de que está mal, porque pues a la gente no le importó. Empezaron todas las mafias, empezaron todas las muertes relacionadas al alcohol adulterado. Pues mucha gente murió, según un dato que leí por ahí. Espero poner fuentes de lo que leí. Fueron 300,000 personas que murieron o quedaron afectadas debido al alcohol adulterado. Otra tipo ola de prohibicionismo fue en los 40. Llegó a prohibir fuertemente el consumo de marihuana. Y como lo había dicho anteriormente, estaba relacionado con esta idea racista de que estos estereotipos. Y eso fue en los 40. Se empezaron a formular leyes de prohibicionismo contra las drogas. Y de hecho en México estábamos como que un poco adelantados a esa época, porque en la época de la Revolución, debido a la ideología de Zapata, de que era muy cristiano y todo eso, llegó a prohibir todas las sustancias. Y entonces ahí se prohibió un poquito la marihuana. Pero después de su mandato, que duró muy poco, pues ya se canceló todo eso. Y después de esa prohibición de la marihuana llegó lo feo. La prohibición del movimiento cultural de los hippies en los 60s y 70s. Y todo empezó porque pues nació esta cultura psicodélica, que su nacimiento se vio principalmente impulsado desde el descubrimiento del LSD y de los hongos psicodélicos y del peyote o de la mescalina, que fue todo eso a principios del siglo XX. Y todos esas ideologías se fueron como que dispersando y haciéndose populares, y llegaron a su clímax en 1960 y finales, cuando empezó toda la cultura hippie y la oposición a la guerra de Vietnam, y pues eso no le gustó al gobierno de Estados Unidos, que hubiera esa como ideología de amor y paz y de que se estuvieran en contra de la guerra de Vietnam y de que, ¿cómo se llama?, de la liberación de los afroamericanos. Y entonces empezó la demonización de todas las sustancias que alteran la percepción. Y esto fue principalmente impulsado por Richard Nixon en 1971. Planteó varias leyes que prohibían, estigmatizaban el consumo de sustancias. Y posteriormente todas estas leyes fueron impulsadas por Ronald Reagan, creo que varios años después. Y actualmente, de esa fecha para acá, que se ha estado soltando propaganda y demonizando todas las sustancias, se puede ver claramente en la cultura mexicana de la prohibición, de los comerciales del mundo de las drogas y de la florecita de las drogas. Es así como que una filosofía vacía y simple de las drogas son simplemente malas y por eso no las debes de consumir. No se permite la libertad de decisión, como lo había dicho, que intrínsecamente humano, tener curiosidad, como sentir ese piquete de probar algo. Y eso fue como que la breve historia del prohibicionismo en el mundo, en Estados Unidos y en México. Y me gustaría finalizarlo con mi postura acerca del prohibicionismo.
Siento que debemos de ahondar toda esta problemática de el consumo de drogas y plantearnos una nueva filosofía sobre esto, porque no es algo que esté funcionando. Como lo dije, los datos es que solamente el 0.4% es consumo problemático de sustancias, y el gobierno de Estados Unidos y de todo el mundo gastan millones de dólares y millones de vidas, bueno, no millones, pero tal vez sí miles de vidas, en esta absurda guerra en contra de las drogas, planteada por ideología estadounidense. Pues mi postura con el prohibicionismo, estoy completamente en contra del prohibicionismo. Está claro que, como lo dijiste, es una guerra contra las drogas que no es sostenible, no es económicamente y socialmente hablando, no es rentable, que se gasta mucho dinero y muchas vidas en tratar de que la gente no consume ese tipo de sustancias, pero inversamente proporcional genera que la gente consume esas sustancias por lo mismo de que están prohibidas, y que Sí, la es algo muy interesante eso, desinformación de y que la que la prohibición... Espérame, déjame hablar ¿Me vas a dejar hablar o no? No, yo casi no hablo, ahora me toca. Que es muy interesante eso de que gracias a la estigmatización del consumo de sustancias se está generando esa curiosidad, ¿no? De está prohibido, es como que como que si ayudara a su propagación y a su incentivación de consumirlo, ¿no? Sí, la prohibición de las cosas siempre va a incentivar al consumo de las mismas, siempre, Sí. por la misma de la curiosidad del hombre. Así que es muy absurdo, así que deberían de gastar todo ese dinero en tratar de concientizar mejor a la gente de los efectos y los pros y los contras de consumir ciertas sustancias o qué sustancias. Porque de que hay drogas que son malas por naturaleza, entre comillas, por decirlo así, son malas. Me refiero malas al como lo que es la cocaína, el cristal, piedra, heroína, como que son estas sustancias portan otra cosa más que dar una ilusión al consumidor de una gran carga de dopamina o químicos que lo hacen pensar que se siente bien. Un estado temporal de conciencia temporal, y que mucha gente lo busca por tal vez alguna compensación o una... Ya me extendí mucho, pero en pocas palabras es eso. Sí, está el factor físico de la adicción en esas sustancias, ¿no? Sí, como este pequeño escape, por lo mismo de la desinformación que se crea, estigmatiza de qué drogas son para qué cosas y para cosas específicas, por decirlo así. Que crea una desinformación en la sociedad. Las drogas no son malas ni buenas, solo es la forma en la que las ocupamos. Y que también está el factor de cómo funcionan en nosotros. Hay una frase que me gusta, no sé si es de Albert Hoffman o de algún otro farmacéutico, que dice que la única diferencia entre un veneno, una droga y una medicina es la dosis. Entonces, es la forma en la que ocupamos las sustancias. Sí, pues sí. Y aparte de las drogas legales, cualquier droga legal, ya sea medicinal o de uso recreativo, todas esas drogas se utilizaron en algún momento. Cigarro, cigarro, alcohol, bueno, esas son las más comunes. En un momento se llegaron a utilizar como medicina y ahora se utilizan para un escape o uso recreativo. Y las drogas medicinales, cualquiera se puede utilizar con ese fin de medicinal, pero también el abuso de esas sustancias puede generar una adicción o una cierta reacción en la mente, lo que pues al fin y al cabo termina siendo lo mismo, no importa si es una droga legal o ilegal, lo que, como dijimos antes, la forma en la que se ven las drogas y la forma en la que se usan es lo que importa. Sí, y es malo estigmatizar a todas las drogas porque, por ejemplo, las drogas más inofensivas están en esta perspectiva que tenemos de ellas de que todas son malas cuando podrían tener algún beneficio.
Y Por las ejemplo, que son malas son buenas, como es ah, el alcohol, sí, por el ejemplo más claro. sí, Oye, como un ejemplo sencillo, ujú, en familia, y cuando yo tenía, no sé, 12 14 años, recuerdo que tal vez en alguna fiesta familiar me dijo, oye, ¿no quieres una? ¿O no quieres que te prepare una bebida o algo así? ujú, ¿Y cómo está tan normalizado que el alcohol sea visto como algo aceptado por la sociedad? Y cómo eso ha causado cientos bueno, millones de muertes a nivel mundial y en México, ujú, que se podría llegar hasta un punto a prohibirse, pero no se hace por lo normalizado que está el sí, alcohol y como sustancias que son mucho menos dañinas, como lo es cualquier psicodélico ujú. y la marihuana, que están tachadas de ser malas, pero que no tienen todas estas cosas negativas que tienen pues el tabaco, o el alcohol o cualquier otro medicamento que se pueda abusar de él y que es legal. Muy de doble filo, ¿no? Esta perspectiva actual que tiene la sociedad y esta filosofía de prohibicionismo. O por estar socialmente aceptada ha generado tantos estragos, ¿no? Destrucción de familias, su uso y su abuso. Hay una tabla que es de psiquiatra o un farmacólogo, clasifica todas las sustancias en una como gráfica en la que pone su nivel de afectaciones que han generado a la sociedad, al individuo y las pone en este tipo ranking. Y en su tabla, creo que es la tabla de David Nutt, algo así se llama. También hay un video de Vida Random que lo explica. En cómo el alcohol está en el primer lugar de afectación a la persona y a las personas cercanas a ella. Tan solo el factor de que una droga sea aceptada socialmente puede hacer eso. ¿Te imaginas con las que son consideradas entre comillas malas? Chistoso, ¿no? Que la prohibición de estas drogas son las menos que afectan a la sociedad y las que son legales son las que más afectan a la sociedad Ujú. por este tema de legal y esta libertad y aceptación que está en la sociedad para comprarlas y consumirlas. Así que, pues ya vimos que prohibir algo no es de totalmente bueno, No es porque tu gobierno te esté bueno, cuidando. correcto, por decirlo así. Ajá. Ajá. Sí, no es porque tu gobierno te esté cuidando o porque esté comprobado científicamente que hacen daño Sí, para la no te salud. creas muy importante, jaja, no, no es cierto. Oh, lo... Sí, si eres algo, hacia alguien así muy creyente de que las drogas son totalmente malas, pues no. No es porque te estén cuidando, no es porque sea la realidad, sino porque va acorde de los intereses de políticos Ajá, políticos o económicos. o de personas con intereses. Y hablando de estigmatización con respecto a la plantita verde que a todo el mundo nos gusta, yo tengo una anécdota que contarles acerca de esta Mm, experiencia. Nos sucedió a mi compañero el Gian Reykjavik y a Pavlovich, su servidor, cuando estábamos acompañando a otro compañero que tal vez se presente alguna vez en el podcast, no sé. Íbamos a acompañarlo para que hiciera unas cosas de su escuela. Íbamos en el metro ahí tranquilos platicando sobre nuestras cosas y ya casi al momento de llegar a una estación estaba un vato ahí todo, se veía medio malandrón, sin ofenderlo, eh, ahí todo pachecote con lentes de sol. Y pues como yo soy una persona que es considerablemente alta, como que considerablemente, güey, 2 metros te hace 2 metros, considerablemente. bueno, soy alto, chinga, soy, No es broma, este cabrón sí mide Simón, sí son 2 metros. 1,90 y tantos. 2 metros de riatón acá. No es cierto. Hola. Am, y ya, No, pues no. como soy alto, ese vato se quedó acá todo sorprendido. Y su frase más memorable fue: ¡Ese mi gigante! Así como hace que todo marihuana. Y mira, te ¡El volteé a ver y gigante! puso ojos como platos. Sí, todo, como todo impresionado de ver una persona tan alta. Y pues eso fue lo cagado. Que andaba todo marihuano y. ¡El gigante! Con ese tonito así. Con ese tono Igual. exacto. Y ya pues como que me acercó el puño para que lo saludara. Y ya me preguntó: ¡ay, cuánto mides, carnal! Así todo,
todo impresionado. Había dicho 3 metros y sí te la creo. Así se la cree el vato. Y ya esa fue nuestra pequeña anécdota con nuestro muy querido marihuano que me dijo, el gigante. A la verga, no, este vato. Si llegas a reconocer esta historia, saludos. Saludos, salutres. Buenas vibras, carnal. Buenas vibras, pero buenos humos. Luego que sigue en el cronograma. Oye, güey. Conclusiones. ¿Conclusiones de qué, güey? No, no es cierto. De todo lo que hablamos. Sí, ni entendí lo que dices. No, pues estuvo interesante este episodio, ¿no crees? Sí, tocamos varios Muy temas. informativo. Sí, como que estamos agarrando esa temática de la psicodelia más en serio, ¿no? Y como que en este podcast tuvimos un poquito más de estructura. Y es como nos gustaría seguir llevando el podcast. Y pues ya esas fueron mis conclusiones. Pues bueno, ya terminó con estos temas del prohibicionismo y así. Creo que es buen momento para terminar este episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de su agrado. Pues bueno, banda, aquí concluye un episodio más de El Mal Viaje Podcast. Les mandamos un beso en su queso